Bienvenidos a Entre Trabajadores, un espacio de comunicación del Sindicato de Trabajadores de Isagen, donde abordamos los temas más importantes para los trabajadores de la empresa y en general para los trabajadores del país. Hoy nos acompaña Óscar Vallejo, presidente de la organización, con un tema que es muy relevante para los trabajadores y que ha estado ya de moda durante mucho tiempo en la empresa y también en todo el movimiento sindical colombiano, y es de dónde vienen los derechos que tienen los trabajadores en este momento, quién los ha atacado, cómo se han perdido y cómo se recuperan. Listo, Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Yamí. Empezamos entonces con que la convención colectiva que ustedes tienen actualmente tiene 37 artículos. Esos artículos que son derechos ganados, ¿de dónde vienen? Bueno, lo primero que hay que precisar es que no han sido dádivas de la empresa, son derechos que se han conquistado a través de la historia desde cuando se fundó el sindicato en el año 1977 y éramos una sola empresa entre ISA e Isagen. Ustedes primero alcanzaron esos derechos cuando eran parte de ISA, ¿cierto? Después de la ley eléctrica se volvieron Isagen, ustedes están en Sintra-ISA. ¿Cómo hicieron para que esos derechos que estaban en Sintra-ISA pasaran a ser parte de Isagen? Cuando el sindicato comenzó en el año de 1977, que fue a raíz del traslado de la sede de ISA de Bogotá a Medellín, muchos de los compañeros, los trabajadores en el momento, ante la incertidumbre de qué iba a pasar con ellos y con sus derechos, formaron un sindicato. Ese sindicato inicialmente tuvo un gran auge, llegaron a ser más de 200, pero muy rápidamente impugnó esa junta directiva y creó un pacto colectivo. Y en cuestión de pocos meses, hubo una desafiliación masiva al punto de que en esa época llegaron a terminar prácticamente 35 compañeros. Ya después de esa época empezó a construirse en derechos a través de la negociación colectiva y ya en el año 90, 91, digamos que los compañeros a través de algunos tribunales de arbitramiento, a través de una lucha que dieron, lograron como sostener esos derechos que se habían adquirido, y con esos compañeros que ingresamos en el año 94 dimos una pelea bastante dura en una de esas negociaciones, incluso tuvimos una asamblea permanente por varios días hasta que logramos una de las mejores convenciones. Esa convención colectiva del año 94 incluyó una norma que se llamaba sustitución patronal, y no se refiere a la sustitución patronal de derechos individuales, sino también sustitución patronal colectiva. Pero nosotros reforzamos esa norma desde el año 92, que empezamos a hacer un lobby en el Congreso para que dentro de la ley eléctrica quedara una norma que protegiera a los trabajadores de la empresa que eventualmente se escindiera de ISA. Bueno, entonces se entiende que esos derechos que ustedes tenían en ISA llegaron a Isagen fue también por el esfuerzo de los trabajadores. Hace poco la empresa envió una comunicación que se llama Pasa la Voz, en donde dice textualmente que si a la empresa le va bien, a los trabajadores les va bien, ¿cierto? Entonces da la impresión de que la empresa cree que esos derechos han sido prácticamente un regalo o una dádiva que se le da a los trabajadores por su esfuerzo. ¿Eso es así o hay algo detrás? No, eso no es así tan deliberadamente por parte de la empresa. Ahorita la empresa quiere mostrarse de que ha sido muy generosa, pero la realidad de la historia es que los derechos que tenemos los trabajadores en Isagen los hemos tenido que luchar desde el año 95, cuando ya estábamos en Isagen, donde nos sometieron incluso a varios tribunales de arbitramiento, donde la empresa pretendía incluso desmontar normas como la retroactividad de cesantías, que en la convención nuestra no se ha tocado. ¿Para qué? Para que los trabajadores nuevos que ingresaron a Isagen después del año 90 no pudieran beneficiarse de ella. Hoy en día tenemos compañeros que vienen reclamando ese derecho y se los están aplicando. Bueno, si uno podría resumir, los derechos que se han conquistado en la convención colectiva han sido fruto del esfuerzo de los trabajadores. Y la empresa ha atacado esos derechos a través de contrapliegos, persecución sindical y el pacto colectivo, ¿puede ser? Sí, digamos que la empresa siempre ha tratado de limitar la actividad que pueda hacer el sindicato en torno a mantener y conquistar derechos. Entonces, una de las situaciones y hay que decirlo que es así, es patrocinar, por ejemplo, un pacto colectivo que le funcionó hasta el año 2011-2012. Como lo decías, había una persecución sindical, y es un tema histórico que, aunque la empresa lo ha vuelto menos evidente, digámoslo así, pues sigue siendo una persecución, porque cuando no hay voluntad para negociar, cuando desconoce la convención colectiva, cuando señala que no le aplica a compañeros que se afilian a la convención colectiva porque se les aplica otras normas, ahí hay una persecución
al sindicato para evitar que la gente se afilie a él. En ese momento ustedes están o presentaron pliego de peticiones, se acabó el tiempo establecido. ¿Cómo han visto el ambiente de la empresa, la disposición de la empresa a negociar un pliego que es básicamente la razón de ser de un sindicato? Bueno, aunque la empresa se llena la boca diciendo que ellos han tenido la voluntad y casi que insinuando en algunas reuniones que el sindicato es el que no la ha tenido, la realidad es que quien no ha tenido la voluntad de negociar ha sido la empresa. Y no ha tenido la voluntad porque es que ellos lo que quieren es que nosotros les aceptemos las propuestas que ellos quieren introducir en la convención. Temas tan sencillos como la vigencia. O sea, fue la primera condición, tratar de atar el sindicato, amarrarlo a 10 años, para que el sindicato no pueda actuar en entornos donde pueden haber cambios tanto en la legislación, económicos, y que eso se hace posible a través de la negociación colectiva. Que antes de la arreglo directo, de alguna forma intentaron a través del Ministerio del Trabajo notificarnos un contrapliego, una denuncia camuflada de contrapliego. Luego en la mesa también intentaron que nosotros le recibiéramos ese contrapliego, denuncia camuflada de contrapliego. Listo, Oscar, muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí entre trabajadores. Y recuerden que Roma no se construyó en una semana, tampoco los derechos se han construido rápidamente y ha sido un esfuerzo permanente, constante de los trabajadores en contra de las personas que quieren pisotear los derechos históricos y de impedir que los trabajadores mejoren su calidad de vida.